Le damos la bienvenida a las catacumbas de París. ¿Sabía usted que a finales del siglo XVIII el pabellón por el que ha entrado estaba en los límites de la ciudad? Más allá solo había arrabales y campos. Ha descendido 132 escalones. Se encuentra a 20 metros bajo tierra. Si no conoce el subsuelo parisino, probablemente no sepa que las conducciones de agua potable, los túneles del metro e incluso las cloacas quedan ahora por encima de usted. Mientras bajaba por esta angosta escalera de caracol, ha dejado atrás la ciudad y el mundo de los vivos. Y ha penetrado sin darse apenas cuenta en las entrañas de la capital, morada de todo tipo de fantasmas, refugio de forajidos y marginados, destino de noctámbulos en busca de sensaciones fuertes. El viaje que está a punto de emprender le llevará desde la antigüedad hasta el siglo XIX y le permitirá conocer a los protagonistas de la historia de las catacumbas. Originariamente fueron unas canteras subterráneas excavadas para explotar la piedra caliza. Más tarde, en vísperas de la Revolución Francesa, se convirtieron en un gigantesco osario. Un espectacular decorado, romántico y macabro que cada año atrae a cerca de 300.000 visitantes. Antes de internarse en este laberinto de 1.700 metros de largo, le rogamos que tenga en cuenta estos consejos. En algunas de las galerías que visitará hay muy poca luz. Espere hasta que sus ojos se acostumbren a la oscuridad y vaya con cuidado de no tropezar con ningún obstáculo. Aquí abajo hace siempre fresco. La temperatura se mantiene a 14 grados durante todo el año. Procure no coger frío. Ahora, diríjase hacia el fondo de la sala y suba los escalones. Después gire a la derecha y siga caminando. Cuando se haya acostumbrado a la penumbra, marque el número 2 en su teclado. Las galerías que va a recorrer a lo largo de la visita se construyeron en antiguas canteras de caliza, material muy utilizado en la construcción de los edificios de París. ¿Cómo se formó esta caliza? Escuche las explicaciones del geólogo Jean-Pierre Gély, especialista en el subsuelo de la capital. Hay que ir 45 millones de años atrás. En aquella época hacía 20 millones de años que los dinosaurios habían desaparecido y el mar aún ocupaba la región parisina. Era un mar poco profundo, de unos 30 metros de profundidad. Un mar cálido, tropical, muy rico en organismos marinos. En el fondo de este mar iba depositándose lentamente un limo calcáreo. Esta acumulación de barro calcáreo fue solidificándose, litificándose, convirtiéndose en la piedra caliza que aún puede verse hoy en día. Para descubrir cómo se explotaron las canteras de caliza, siga avanzando por la galería y marque el número 3. A lo largo de la historia, la riqueza mineral del subsuelo parisino ha favorecido el desarrollo de la población. En el siglo I después de Cristo, la Galia estaba bajo dominio romano y París se llamaba todavía Lutecia. La ciudad, fundada en la isla que hoy llamamos Île de la Cité, se extendió por la margen izquierda del Sena. Para construir sus monumentos, foros, arenas, termas, los galorromanos necesitaban piedras de gran tamaño. Fue entonces cuando aparecieron las primeras canteras a cielo abierto. A partir del siglo XIII, las canteras pasaron a ser subterráneas. La ciudad medieval, el París del Louvre, la Catedral de Notre-Dame y las murallas del rey Felipe Augusto requerían cantidades cada vez mayores de materiales de construcción. Aparecieron nuevas técnicas de extracción y para facilitar el laborioso transporte hasta la superficie, se excavaron pozos verticales provistos de tornos elevadores. Estos tornos, accionados con pies y manos por un obrero, permitían subir bloques cada vez más voluminosos. París se había convertido en la capital del Reino de Francia y no cesaba de crecer. Empezaron a explotarse nuevos yacimientos. A partir del siglo XVI, estos yacimientos fueron expandiéndose hacia el sur, en torno a la actual Place d'Enfer Rochereau, por la que ha entrado usted en las catacumbas. Recordemos que en esa época el distrito 14 se encontraba fuera de los límites de la ciudad. Las primeras canteras fueron agotándose y finalmente se abandonaron.
En el próximo comentario le contaremos cómo se acondicionaron esas canteras abandonadas en el siglo XVIII. Siga avanzando por la galería y luego marque el número 4. Las canteras de la capital y sus alrededores fueron agotándose y abandonándose. El resultado fueron centenares de hectáreas de vacío en un subsuelo apenas consolidado. Sobre este subsuelo se construyeron a lo largo del siglo XVIII edificaciones cada vez más imponentes y numerosas. Casas, palacetes, conventos, iglesias, monumentos públicos. París se había convertido en una gran ciudad y sus más de 500.000 habitantes vivían ajenos a la amenaza que suponían varios siglos de explotación anárquica de las canteras subterráneas. Los espectaculares hundimientos del año 1774 evidenciaron el peligro. Parcelas, casas, calles enteras fueron engullidas. El 17 de diciembre, 300 metros de calzada se hundieron a una profundidad de 25 metros, tragados por una antigua cantera. Los parisinos estaban aterrorizados. El rey Luis XVI debía actuar con rapidez. Los cimientos de París se tambaleaban. Los derrumbamientos no habían hecho más que empezar. Los primeros estudios que se llevaron a cabo a raíz de los hundimientos fueron alarmantes. La cantidad de canteras abandonadas parecía incalculable y las obras a acometer gigantescas. En 1777, tras algunas dilaciones, Luis XVI se vio obligado a crear la Inspección General de Canteras, cuya dirección confió al arquitecto Guillaume. El mismo día de su nombramiento, se derrumbaron varios edificios en la Rue d'Enfer. El tiempo apremiaba. Había que inspeccionar los huecos subterráneos, cartografiar detalladamente el subsuelo y, sobre todo, emprender las obras de reparación y consolidación. Las galerías que usted está recorriendo son fruto de esas obras. Para saber algo más sobre las inscripciones de las canteras, siga avanzando y deténgase en una esquina, cerca de una cartela donde se lee «Aparejo con forma de arpa». Después, introduzca el número 5. Las siguientes explicaciones le resultarán útiles para descifrar las inscripciones que irá encontrando en las paredes a intervalos regulares. A la izquierda de la cartela tiene un ejemplo. Las inscripciones indican las fechas de las diferentes campañas de consolidación siguiendo una fórmula que, a primera vista, resulta un tanto extraña. Consta de una cifra, una letra y una ficha. Aquí leemos 65 G 1781. Eso significa simplemente que el pilar de soporte es el número 65 de una serie ejecutada en 1781 bajo las órdenes del ingeniero Guillaume, designado aquí por su inicial. Las placas grabadas indican los nombres de las calles en superficie y permiten orientarse a lo largo de los 250 kilómetros de galerías subterráneas que recorren la margen izquierda del Sena. Solo una pequeñísima parte de esos 250 kilómetros está abierta al público. Un poco más adelante, a la derecha, verá una inscripción que señala las obras de consolidación del acueducto de Arcueil. El acueducto comenzó a construirse en 1612 por encargo de María de Médicis, la madre de Luis XIII. Servía para abastecer de agua el Palacio de Luxemburgo y su recorrido seguía el de las antiguas canteras. El acueducto se derrumbó en 1784. Se había construido sin obras de consolidación previas y se había descuidado su mantenimiento. ¿Se ha fijado en la línea negra que recorre la galería por encima de su cabeza? En el siglo XIX, antes de la introducción de la electricidad, servía para que los visitantes no se perdieran. Siga avanzando por la galería y luego gire a la izquierda. Cuando llegue a una antigua cantera acondicionada, marque el número 6. Acérquese al espacio iluminado donde verá un murete de piedra encajado entre pilares. Está usted en lo que llamamos el taller. Esta antigua cantera se emplea para mostrar a los visitantes las diferentes técnicas que utilizaban los canteros antes de las obras de consolidación. A la derecha, por ejemplo, verá un pilar tallado directamente en la roca.
Jean-Pierre Gély. Al inicio de la explotación de las canteras subterráneas, los canteros cejaban masas de caliza en forma de pilares para sostener las masas rocosas que quedaban encima de las canteras. Estos pilares de entorno vaciado que llamamos pilares rodeables, sencillamente porque se podía dar la vuelta a su alrededor y que encontramos a intervalos regulares, servían para evitar que se derrumbase el cielo o techo de la cantera. En el siglo XV, los canteros empezaron a aplicar una nueva técnica. Extraían toda la masa de caliza sin dejar ningún pilar como los que acabo de describir y apuntalaban el techo de la cantera mediante pilares de mampostería que construían con grandes bloques de piedra. En esta galería se ven perfectamente. Además, los escombros se colocaban entre muros de contención hechos de pared seca. Estas canteras apuntaladas mediante obras de contención y relleno solo se encuentran en la región parisina y responden a una técnica muy evolucionada. Los pilares de mampostería presentan un cierto grado de elasticidad que les permite comprimirse y deformarse. Soportan mejor la presión del techo que los primeros pilares tallados directamente en la masa de caliza. En aquellos, la roca se debilita y puede terminar por resquebrajarse. Si esta cantera le parece pequeña, recuerde lo que ocultan los muros de contención. Decenas de metros de los que se extrajo piedra y que posteriormente se rellenaron con escombros. Al final de esta galería, un pasillo de pendiente suave le permitirá acceder a la próxima etapa de su recorrido. Le recomendamos que se agarre a la barandilla. El suelo puede resultar resbaladizo. Este entorno espectacular constituye una auténtica curiosidad dentro del recorrido. Data del siglo XVIII y es obra de un albañil de la Inspección General de Canteras llamado Decour. A partir de 1777, Decour trabajó en las obras de consolidación de las galerías subterráneas que dirigía el arquitecto Guillaume. En su tiempo libre, mientras los demás obreros subían a la superficie a comer o descansar, Decour permanecía bajo tierra, en el taller que él mismo había habilitado. Para crear este misterioso decorado, se inspiró en los recuerdos de su cautiverio en las Islas Baleares, en Menorca, para ser exactos. Y es que Decour, conocido también como Beauséjour, no había sido siempre cantero. Había luchado con el ejército de Luis XV contra los ingleses, cayendo prisionero en el puerto de Mahón. En 1756 lo liberaron las tropas del duque de Richelieu y 20 años más tarde empezó a esculpir esta fiel reproducción del fuerte donde estuvo preso. Consagró a esta obra 5 años de su vida. En 1782, cuando la reproducción estuvo terminada, Decour emprendió la construcción de una escalera para que los visitantes pudieran bajar fácilmente a admirarla. La iniciativa se demostró funesta. Las obras provocaron el derrumbamiento del techo de la cantera y el accidente costó la vida al cantero. El inspector de las canteras, Guillaume, que conocía el trabajo de Decour, mandó grabar una placa en su honor. Podrá verla unos pasos más allá, cerca de la segunda parte de las esculturas del puerto de Mahón. Tal vez le sorprenda encontrar un pozo en este laberinto de galerías subterráneas. No fue excavado en la época de la explotación de las canteras, sino más tarde, cuando se realizaron las obras de consolidación del siglo XVIII. Los obreros que levantaban los muros de sostén necesitaban agua para fabricar el mortero y la capa freática se encontraba a pocos metros de profundidad. Se cuenta que era costumbre mandar a los obreros novatos a buscar agua con un cubo. El agua era tan transparente que cuando llegaban al último peldaño no la veían y se metían de pies en ella. Este puede ser el origen del nombre que recibió el pozo: baño de pies de los canteros. Siga avanzando por la galería. Cuando llegue al pasillo en pendiente que sube hasta las catacumbas, lo reconocerá porque el techo es muy alto. Marque el número 9. En este tramo ascendente nos damos cuenta de la cantidad ingente de piedra que llegó a extraerse en algunos puntos y hasta qué profundidad. Si se vuelve y mira hacia arriba, verá que hay un segundo nivel de excavación situado encima de la cantera por la que caminaba usted hace un momento. Aquí también coexisten dos sistemas de sostén y consolidación del techo de la cantera.
Los antiguos pilares de mampostería, es decir, los soportes verticales, han sido reforzados con arcos de albañilería. Los arcos constituyen una majestuosa entrada al osario, que está usted a punto de visitar, y dan al recorrido algo de viaje iniciático. Ha llegado al vestíbulo de las catacumbas. Está usted a punto de internarse en el laberinto de 800 metros que es este inmenso osario. La denominación de catacumbas responde al deseo de evocar los antiguos osarios de Roma y Nápoles, donde los cristianos enterraron a sus muertos durante los primeros siglos de nuestra era. Las catacumbas de París son muy posteriores, de finales del siglo XVIII, y nacieron de la necesidad de sanear el centro de la ciudad, donde los cementerios, ya saturados, creaban problemas crecientes de insalubridad. El cementerio de los Inocentes, situado cerca del actual Forum des Halles, acogía desde el siglo XIII los restos mortales de los parisinos fallecidos en 22 parroquias de la ciudad, así como los cadáveres procedentes del Hospital Hôtel Dieu y de la morgue. En el siglo XVI se habían construido osarios alrededor para vaciar las fosas repletas y dejarlas de nuevo disponibles. El cementerio ya no podía ampliarse más. 2 siglos más tarde, la acumulación de decenas de miles de cadáveres en descomposición favorecía la propagación de enfermedades. A finales del XVIII, un cronista escribía: La infección en este recinto angosto amenazaba la vida y la salud de la población. El peligro era inminente. En las casas próximas al cementerio, el caldo y la leche se estropeaban en pocas horas. El vino, si se dejaba descubierto, se agriaba. Los efluvios de los cadáveres amenazaban con envenenar la atmósfera. En mayo de 1780, una fosa común cedió y su contenido invadió los sótanos de las casas vecinas. Inmediatamente, una orden del Parlamento prohibió inhumar más cadáveres en los Inocentes, pero hubo que esperar 5 años, hasta 1785, para que Luis XVI diera la orden de trasladar el cementerio. Para escuchar la segunda parte del comentario sobre la creación del osario, introduzca el número 11. Una vez tomada la decisión de vaciar el cementerio de los Inocentes, había que encontrar a su contenido un emplazamiento adecuado. La misión se encargó al inspector general de canteras, que velaba por la consolidación del subsuelo. Guillemot eligió las antiguas canteras del llano de Montsouris, a las afueras de París. En concreto, un lugar llamado Tombe-Pissoir. El 7 de abril de 1786, las autoridades eclesiásticas bendijeron y consagraron las catacumbas. El traslado de las osamentas ya podía empezar. El proceso duró 15 meses y se realizó según un ritual inmutable. Los carros fúnebres atravesaban la ciudad al anochecer, cubiertos por un velo negro. Le seguían varios sacerdotes vestidos con sobrepelliz que iban cantando el oficio de difuntos. Siguiendo el ejemplo del cementerio de los Inocentes, los demás camposantos del centro de París, cada iglesia tenía entonces el suyo, también fueron evacuados. Los traslados de osamentas se sucedieron hasta 1814 e incluso se reanudaron brevemente a mediados del siglo XIX, a raíz de la remodelación urbanística emprendida por el barón Haussmann. Las osamentas se bajaron desordenadamente a través de pozos y se amontonaron sin distinción de cuna, en algunos lugares hasta formar muros de 30 metros de grosor. Se estima que son los restos de más de 6 millones de parisinos, entre los que se encontrarían personajes tan importantes como Rabelais, Racine, Lully, Pascal, Danton, Robespierre y el mismo Guillemot, inspector general de canteras. Acérquese ahora a la puerta de entrada del osario y marque el número 12. Recordamos que está prohibido tocar las osamentas o fotografiarlas con flash. Detente. Este es el imperio de la muerte. Éric de Thury solo tenía 33 años cuando en 1809 sucedió a Guillemot al frente de la Inspección General de Canteras. La Revolución Francesa también había afectado a las catacumbas, que se encontraban en estado de abandono, con los huesos amontonados y en medio de una atmósfera húmeda y viciada.
el joven ingeniero emprendió la rehabilitación del osario y lo convirtió en un entorno singular y macabro, muy del gusto romántico de la época. Jean-Marc Léry, director del Museo Carnavalet. Debemos tener presente, cuando miramos esta entrada a las catacumbas, que pasaron más de 20 años entre la colocación de las osamentas, si es que se puede hablar de colocación, y el acondicionamiento de esta galería. Lo que separa un momento y otro es también lo que diferencia el clasicismo del romanticismo. La historia empieza con la retirada de las osamentas del centro de París, con la creación de cementerios en las afueras, por razones de salubridad, sin duda, pero sobre todo para alejar la muerte de la ciudad, y acaba 20 años después, cuando lo que se impone es el romanticismo y su apego a los muertos. Ahora los muertos ya no van hacia Dios, ahora los muertos nos abandonan. Hemos pasado de la dicha medieval, cuando el muerto se dirigía hacia Dios, a la desolación ante el hecho de que el muerto nos deja. Este es el marco en el que se crea este increíble decorado romántico que son las catacumbas, que nos reciben con un detente. Este es el imperio de la muerte. Este verso, esta advertencia dirigida al visitante, es la primera de una larga serie de sentencias que le acompañarán a lo largo del recorrido. Fueron escogidas personalmente por Erika de Thury, que deseaba, según sus propias palabras, romper la siniestra y negra monotonía de este inmenso osario con inscripciones extraídas de las Sagradas Escrituras y de la obra de poetas y filósofos de todas las épocas. Reunir las sentencias más bellas sobre nuestra existencia y su fragilidad, sobre la muerte y la esperanza en otra vida. Una idea tan dulce y necesaria como consoladora para los desdichados. Erika de Thury también mandó grabar las losas que le permitirán identificar el origen de las osamentas y la fecha de su traslado. La fuente de la Samaritana era utilizada por los antiguos canteros. En torno a ella se construyó una placita circular con paredes hechas de osamentas del cementerio de los inocentes. La fuente debe su nombre a un episodio del Evangelio según San Juan, en que Jesús, que se ha detenido junto a un pozo, habla con una mujer de Samaria. Ella lo interroga y él contesta con estas palabras que pueden leerse en uno de los pilares. El que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Y el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. En noviembre de 1813, la fuente se empleó para llevar a cabo un experimento científico. Se soltaron en ella 4 peces rojos. 2 años más tarde, Erika de Thury constató que se habían adaptado a su nuevo entorno, pero que no se habían reproducido. Advirtió también que los obreros de las canteras les atribuían la facultad de predecir los cambios meteorológicos según se acercaran a la superficie o se quedaran en el fondo del agua. De Thury se mostró escéptico ante esta creencia, ya que la temperatura del subsuelo permanece constante durante todo el año. En esta parte de las catacumbas, la galería se ensancha y forma una capilla llamada Cripta del Sacellum. En la antigüedad, el Sacellum designaba un pequeño recinto con un altar consagrado por un particular a una divinidad. El altar erigido aquí, inspirado en una tumba antigua descubierta en 1807 a orillas del Ródano, no tiene ninguna función religiosa. Es puramente ornamental y sirve para vestir el muro de soporte. El conjunto de los elementos decorativos creados por Erika de Thury obedece a la misma lógica. Es el caso, por ejemplo, de los obeliscos cercanos que disimulan los pilares de soporte. Sobre el altar pueden leerse 2 versículos de un salmo en latín. El hombre. Sus días son como la hierba. Florece como la flor del campo. Pasa el viento por ella y ya no existe. Y el lugar donde estaba ya la ha olvidado. En el centro de esta pequeña cripta, rodeada de osamentas retiradas del cementerio de Saint-Laurent en 1804, se encuentra el primer monumento que se levantó en el interior de las catacumbas, la lámpara sepulcral. Flanqueada por obeliscos truncados que disimulan los pilares de soporte,
La lámpara sepulcral tiene forma de copa antigua y está colocada sobre un pedestal. En su interior, los canteros mantenían una llama siempre viva a fin de activar la circulación del aire en las galerías. La excavación de pozos de servicio sustituyó este primitivo sistema de ventilación. Siga por la galería y deténgase un instante frente al pilar macizo que casi obstruye el paso. En el dorso leemos esta inscripción, a la vez acicate y triste consuelo. Por la mañana, pensad que tal vez no lleguéis a la noche. Por la noche, que tal vez no lleguéis a la mañana. Esta cripta, rodeada de osamentas procedentes del cementerio de Saint-Nicolas-des-Champs y del claustro Blanc-Manteau, es conocida con el nombre de tumba de Gilbert. En realidad, este monumento coronado por una cruz blanca no contiene los restos de Nicolas Gilbert. El poeta falleció en el año 1780, a la edad de 29 años, a consecuencia de una caída de caballo. Conocido por su proverbial melancolía, Gilbert había pasado a la posteridad como un poeta maldito. Eso le convirtió a principios del siglo XIX en una figura de referencia para los poetas románticos. Sobre el sarcófago de mármol, que disimula hábilmente la obra de consolidación, se grabaron los versos de uno de sus últimos poemas, Adiós a la vida. En el festín de la vida, pobre invitado infeliz, comparecí solo un día. Solo me queda morir. Lentos mis pasos me llevan a la que será mi tumba. Sé que de nadie me espera, de nadie, lágrima alguna. Más adelante podrá ver otros poemas de autores olvidados, de siglos pasados, en los que se nos recuerda que tarde o temprano, demasiado temprano sin duda, viajaremos al reino de los muertos. Gabriel-Marie Legouvé es uno de estos poetas olvidados. Cuando visitó las catacumbas en 1811, descubrió halagado que Ricard de Thury había mandado grabar en el osario algunos versos de su poema de la melancolía. Poder inexorable el que ostenta la muerte. A buenos y malvados ella por igual hiere. A la humanidad toda, cual rebaño indefenso, hacia la tumba guía su gran pastor, el tiempo. El 29 de agosto de 1788 llegó a las catacumbas de Tombe-Soir un cargamento de cadáveres de obreros, burgueses y guardias. Los habían recogido de las calles, del Pont Neuf, de la Place de Grève, de las inmediaciones del Palacio de Brienne. El cese del ministro de Finanzas de Luis XVI, que no contaba con el apoyo del pueblo y acababa de declarar el reino en bancarrota, había provocado 2 días de disturbios sangrientos. El rey se vio obligado a convocar los Estados Generales, una asamblea extraordinaria que marcaría el inicio de la Revolución Francesa. Los muertos de los disturbios de agosto de 1788 no son los únicos que fueron trasladados a las catacumbas para su inhumación. Los 3 monumentos funerarios que se encuentran aquí son testimonio de algunas de las revueltas populares que tuvieron lugar justo antes de la Revolución, en 1788 o durante la Revolución, en 1789 y 1792. Esta lápida es la única que hay en las catacumbas. Originariamente adornaba la tumba de Françoise Gélin, fallecida en 1821. Gélin consagró su vida al objetivo de liberar a Latude, un célebre prisionero de la fortaleza de la Bastilla. Para conseguir la protección de Madame de Pompadour, amante de Luis XV, Latude organizó en 1748 un falso atentado contra la favorita, a quien previno oportunamente del peligro. La superchería se descubrió y Latude fue detenido. Sin mediar juicio, expió aquella chiquillada durante 35 largos años en varias cárceles reales. Logró evadirse más de una ocasión, pero solo para ser apresado de nuevo. La escala de cuerda que utilizó para escapar de la Bastilla la noche del 25 de febrero de 1764 puede verse todavía en el Museo Carnavalet. Cuando se crearon las catacumbas, en la cantera de Tombe-Soir, se instaló una especie de museo donde se reunieron las lápidas y cruces que las familias no habían reclamado. Este efímero museo desapareció durante la Revolución. La lápida de Françoise Gélin es lo único que queda de él. Para escuchar el próximo comentario, siga por la galería hasta llegar a un pilar cubierto por completo de cráneos y tibias.
Recuerda un poco un tonel. Cuando lo haya localizado, marque el número 19. En esta cripta, que era entonces la más amplia, se celebró el 2 de abril de 1897, entre la medianoche y las 2 de la madrugada, una extraña ceremonia. Los participantes habían recibido la siguiente invitación. Se ruega su asistencia al concierto espiritual y profano que tendrá lugar el viernes 2 de abril de 1897 en el Osario de las Catacumbas de París, con la participación de artistas musicales muy destacados. Importante. La entrada se efectuará por el número 92 de la Rue d'Arrou a partir de las 11 de la noche. Para evitar la presencia molesta de curiosos, se ruega ordenar a los coches que no se detengan frente a la puerta. Esta tarjeta es personal. Un periodista de Le Figaro describió así la velada. Hallamos a varios de nuestros colegas que acababan de llegar sentados en humildes sillas de Enea. Está claro que las catacumbas no tienen mucho futuro como salón. El profesor Poirier, con un cráneo magnífico en la mano, amenizaba la espera impartiendo una admirable lección de craneología a los boquiabiertos invitados. En total habría unas 100 personas, incluidas algunas damas intrépidas. El concierto clandestino había sido organizado por un grupo de jóvenes con ganas de divertirse. Conocían a un ingeniero de las canteras que había prometido hacer la vista gorda. A las 12:30, una orquesta compuesta por 45 instrumentistas empezó a tocar a la luz de las velas entre cráneos y tibias. El programa no pudo ser más adecuado. La marcha fúnebre de Frédéric Chopin, la danza macabra de Camille Saint-Saëns y la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica de Beethoven. La fiesta terminó hacia las 2:30 de la mañana. Hasta se dispuso que hubiera coches de punto esperando. Si desea conocer a algunos de los visitantes célebres de las catacumbas, siga avanzando por la galería hasta la salida del osario. Después, introduzca el número 20. Las catacumbas despertaron la curiosidad del público desde el momento mismo de su creación, pero en aquella época tan solo unos pocos privilegiados tenían acceso a ellas. En 1787, uno de los hermanos de Luis XVI, el futuro Carlos X, bajó a las catacumbas en compañía de algunas damas de la corte. No se tiene noticia de ninguna visita pública hasta el Primer Imperio, es decir, hasta principios del siglo XIX. Héricard de Thury acompañó en persona a algunos de los curiosos que deseaban ver las entrañas de la ciudad. De hecho, fue él quien mandó trazar una línea negra en el techo de la cantera para ayudar a los visitantes a orientarse. En mayo de 1814, después de la derrota de Napoleón I, el victorioso emperador de Austria, instalado en París, visitó las catacumbas. Los mandos de los regimientos rusos, acampados cerca de aquí, también quisieron que sus soldados las conocieran. En 1860, el emperador Napoleón III vino con su hijo. 7 años más tarde, con ocasión de la Exposición Universal, las catacumbas recibieron la visita de Bismarck, primer ministro prusiano, y de otras personalidades extranjeras como el príncipe Oscar, futuro rey de Suecia. También sabemos que Ricard de Thury había habilitado en una galería vecina un gabinete de mineralogía en el que exponía fósiles y curiosidades minerales encontrados en las canteras. También se exponía una colección llamada patológica, en la que Thury había reunido osamentas deformes o de proporciones anómalas como muestra de la variedad de enfermedades que podía sufrir el esqueleto humano. Estas dos colecciones fueron retiradas a finales del siglo XIX. Las catacumbas también fueron una fuente de inspiración para artistas como Félix Nadar, uno de los fotógrafos más famosos del siglo XIX. En 1862, Nadar realizó uno de los primeros reportajes fotográficos subterráneos de la historia, inmortalizando así la puesta en escena ideada por Thury. Estamos llegando al final del recorrido, pero aún le espera una última sorpresa. La encontrará al fondo de esta galería en ligera pendiente, acondicionada hacia 1870. Esta bóveda natural de más de 11 metros de altura
Es lo que se llama una campana de hundimiento. Se forma cuando el techo de la cantera se fractura y se va desmoronando poco a poco. Si no se pone coto a estos derrumbamientos, las campanas subterráneas van aumentando progresivamente de altura hasta alcanzar la superficie, provocando el hundimiento de las calles o las casas situadas encima de ellas. Es lo que ocurrió en numerosos lugares de París a finales del siglo XVIII, antes de que se creara la Inspección General de Canteras. La mayoría de las bóvedas naturales detectadas en las galerías se han ido rellenando con cemento y, por tanto, eliminando. No es el caso de la que puede ver aquí, que fue consolidada y encementada para que los visitantes comprendieran el origen de los derrumbamientos y la necesidad de realizar un mantenimiento constante de las canteras. Hoy en día, la Inspección General de Canteras continúa llevando a cabo obras de consolidación con regularidad. Las franjas de color que se ven en las paredes de la bóveda indican las distintas capas de terreno que hay sobre el techo de la cantera. De camino hacia la salida de las catacumbas, podrá usted admirar otra campana igual de espectacular. Antes de subir a la superficie, le aconsejamos que tome aliento. La escalera tiene 83 peldaños. Cuando llegue arriba, por favor, no olvide devolver la audioguía. Esperamos que haya disfrutado de su visita.